Quiero compartir una palabra que la voy a dedicar a los padres y a los hijos. Y quiero que usted ponga toda su atención. Estamos viviendo tiempos muy duros en el mundo, no solo en mi país, no solo en México, sino en el mundo entero. Cuando yo miro mi país, el próximo domingo estamos definiendo cambio de gobierno. Estamos clamando, estamos gimiendo con urgencia en el corazón. Y durante todo este proceso de elecciones es muy triste porque lo que vemos es no palabras que edifican, sino competencia, odio. Pero también hemos visto en Colombia desde antes de la pandemia y la pandemia manifestaciones que se suponen que tienen el derecho de protestar, y eso está bien, se respeta cuando tú puedes protestar de manera correcta. Pero cada protesta generó guerra interna, destrucción de lo que es el servicio público, almacenes, tiendas que aunque estaban cerradas fueron destruidas, gente que ha trabajado toda su vida y que a la final vándalos acaban con todo, bombas, un irrespeto contra la fuerza pública, contra la autoridad. En resumen, lo que yo pude ver durante todas estas manifestaciones que hoy se conocen, que se dieron por el trabajo de la primera línea, en su mayoría toda la gente que protestó era gente muy joven, gente de 15 años, 17 años, 18, 20 años, universitarios, estudiantes de escuelas, de colegios, y no eran protestas pacíficas, eran protestas violentas. Había mucho dolor en mi corazón, porque todo el remanente de eso era gente joven, y obviamente propiciado por gente que empieza la violencia, que empieza a infiltrarse, y yo llegué a una conclusión. Estamos viviendo un tiempo de una generación que se ha levantado con un espíritu de anarquía. Cuando termina el libro de los jueces, todo el libro de los jueces es la historia de quienes gobernaron a Israel supuestamente bajo una teocracia, pero nunca hicieron caso. Pocos jueces fueron buenos, pero había una constante en el libro de los jueces, y era que Israel se apartaba de Dios, y cuando Dios mandaba juicio volvían a Dios clamando. Se cierra el libro de los jueces en su último versículo diciendo que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando una nación tiene esta clase de gente que no tiene ley, no tiene límites, la nación se convierte en un caos espiritual, moral, de injusticia y de todo. Ocurre en una familia, en una casa donde el hombre no sabe ejercer su autoridad como Dios quiere, no en machismo, no en imposición, no en control, sino como Jesús ejerció su autoridad en un espíritu de servicio, de amor, de mansedumbre. Él fue el mayor ejemplo, y por eso Él está en Efesios capítulo 5 como Cristo amó a la iglesia, como Cristo, como Cristo, como Cristo. En ese hogar donde o no hay padre, o el padre ejerce mal la autoridad que Dios le ha delegado, y donde una madre tampoco, y los hijos no tienen límites, vamos a llegar al mismo problema, una generación anárquica. Y quiero que me acompañe a un pasaje del Antiguo Testamento. Por favor, ponga toda su atención, porque esta palabra, yo quiero decirle que
no la quiero, no es que yo la escogí para predicar. A las 5 y pico de la mañana el Señor la puso en mi corazón, que la compartiera en este servicio que es el más concurrido. Y quiero que los padres abran su corazón, pero los jóvenes, los hijos, va para cada uno de ustedes. Este pasaje que leeremos tiene una enseñanza muy profunda, muy hermosa. Jeremías capítulo 35, versículos 8, voy a leer del 8 al 14. Y voy a hablar sobre, como título, el ejemplo de los recabitas. Ese es el título de mi mensaje, el ejemplo de los recabitas. Y dice el capítulo 35, palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que Jonadab nuestro padre mandó. Sucedió no obstante que cuando, voy a pasar al versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. El Señor hable a nuestros corazones. Cuando tú lees la vida de los grandes profetas de Dios, Dios los usó como instrumento vez tras vez para hablar a su pueblo. Y a través de los mensajes, Dios los usó de maneras diferentes de acuerdo a sus dones, a sus talentos. Muchos de los profetas, tú vas a ver que ellos funcionaron con acciones proféticas
como Ezequiel, también Jeremías. Y a través de cada una de esas acciones proféticas, Dios estaba trayendo un mensaje en su mayor parte de exhortación a la nación, porque siempre dieron la espalda a Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer, Dios está enviando a Jeremías a la casa de los recabitas, porque Dios hace venir esta familia al templo, a la casa de Dios, porque a través de reunir a los ancianos, a los líderes, gente del pueblo, a través de esta familia, de lo que iba a pasar allí, Dios estaba enviando un mensaje al pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los recabitas? Tal vez para muchos por primera vez escuchan este nombre. Los recabitas eran descendientes de Moab. Y usted sabe, de Madián, perdón. Eran descendientes de Madián. Y los madianitas eran descendientes de Abraham. Los madianitas nacen cuando Sara muere. Abraham se casa con Cetura y tuvo algunos hijos, y dentro de esos hijos tuvo uno llamado Madián. Jetro, el suegro de Moisés, que tiene tanta sabiduría, cuando leemos, por ejemplo, Éxodo 18, y uno ve toda la sabiduría, un mentor para la vida de Moisés, era madianita, pero conservaba una marca de Dios, de valores y de sabiduría y de principios que obviamente venían a través de Abraham. Usted sabe que Moisés sale de Egipto después de que mata a un egipcio y él huye para Madián. En Madián se encuentra con Jetro. Jetro tiene una hija y él se casa con la hija de Jetro, Séfora. Y cuando Dios llama a Moisés para libertar al pueblo, Moisés invita a su cuñado, al hermano de su esposa, que se llamaba Hobab, para que se una a ellos. Él era conocedor del desierto y todo, que se una a ellos para ir en pos de la tierra prometida. Hobab acepta el ofrecimiento de Moisés y se une a los israelitas, y de Hobab viene Recab, los recabitas, y de Recab viene Jonadab. Ahora dejo esto porque vamos a hablar de ellos, para que usted entienda de qué vamos a hablar. Y yo quiero que miremos varios aspectos en este mensaje. Voy a hablar uno acerca de Jonadab como padre. Voy a hablar de los recabitas como hijos. Y luego voy a hablar de la recompensa que Dios da a los recabitas. 3 puntos de mi mensaje. Voy a hablar primeramente entonces de Jonadab. Y ese primer punto lo he llamado Jonadab, un padre con una carga por sus generaciones. Y lo que quiero a través de este mensaje, lo que siento de parte de Dios a través de este mensaje, es hablarte a ti, mamá, hablarte a ti, papá. Estamos en una urgencia. No sé si usted lo siente. Mira, hablo de esto y me erizo, porque yo sí tengo una carga generacional, no solo por mis generaciones. Hace más de 15 años Dios puso esto en mi corazón. Cuando tengo que hablar a pastores, hablo de la carga generacional. Cuando tengo que hablar a padres, hablo de la carga generacional. Porque no estamos dormidos, no entendemos el peligro que hoy está viviendo nuestras generaciones. Este hombre, Jonadab,
mostró una carga profunda por sus generaciones, y debe ser la misma carga que tú y yo, como padres, como madres, déjeme agregar algo más, como abuelos, como abuelas, porque hoy muchos abuelos tienen que estar a cargo de esos nietos, porque mamá trabaja, es una madre cabeza de familia, quedan solos, o mamá y papá trabajan, y las abuelas tenemos una participación supremamente importante. No es nuestra obligación criarlos, pero ante situaciones que se necesitan, por ese faltante tenemos que estar allí. Así es que hablo a todo ese grupo de personas y con todo mi corazón lo quiero hablar. Ahora, hay un peligro que yo veo, no sé cómo decir esto. En diferentes eventos, no ocurre aquí, gracias a Dios, pero en muchas partes, cuando te llevan a un restaurante los pastores y los líderes, ellos piden cerveza, ellos piden vino. ¿Qué pasó en Australia ahorita? ¿Qué pasó con Hillsong? ¡Wow! Hillsong. ¿Qué joven no era Hillsong? Australia. Eso cayó. Trago, mujeres. Tú puedes descuidar un poquito. O somos o no somos. Ay, pero uno no es ninguno. Ándale, manito. Tómate un tequilita. Tómatelo. Y Dios te dice, ya el tiempo del tequila pasó. Este es tiempo del vino nuevo, del vino de su espíritu. Es que nuestra cobertura es europea, y entonces como nuestra cobertura es europea, pues para ellos el vino es agua. Pero tú eres mexicano, mano, y tú eres colombiano, mano. Aquí no hay cultura europea, ni mexicana, ni colombiana. Hay una cultura que se llama la cultura del reino, y eso es para todos. Usted y yo estamos llamados a levantar una generación que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, que no dependa del Dios de su papá y de su mamá, sino que conozca a Dios y pueda decir: el Dios de mi padre hoy es mi Dios. Y el último punto: Dios honró y Dios recompensó a los recabitas. Padres, si tú y yo hacemos eso, habrá recompensa de parte de Dios. Los honró, los tomó como un gran ejemplo de lealtad y de obediencia. Pidió al profeta llevarlos al templo, los probó su obediencia delante de los líderes. Y cuando llegas tú al versículo 12, teniendo a los recabitas allí que decían: no queremos vino, no, por eso y por esto. Verso 12 en adelante: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Conadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y escuche esto: y yo, dice Dios, os he hablado a vosotros desde temprano, sin cesar, y no me habéis oído. Envié a vosotros mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras,
y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro corazón, vuestro oído, no me oíste. Y pone de ejemplo a Jonadab, y pone de ejemplo esa generación de los recabitas, y termina diciendo el versículo 19, qué hermoso. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Escuchen, papás, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Esa fue la promesa. No faltará de tu línea, Paco, Laura, tus hijos, los hijos de tus hijos. Y tal como es el sacerdote, es el pueblo. No solo marcarás tus hijos, marcarás esta generación, porque seguirán tu ejemplo, seguirán tu ejemplo, seguirán eso. Padres, tenemos que exigir lo que vivimos. Hay una enorme responsabilidad con esta generación que se está levantando en una crisis de identidad. Y la crisis de identidad trae dualidad, y la dualidad trae anarquía. Como padres tenemos una responsabilidad, y como hijos tenemos mandamiento que cumplir. Honremos a nuestro padre y nuestra madre. Que el Señor nos ayude. Quiero pedir a los padres que se pongan de pie un momentito. Papá y mamá, hoy Dios quiere que hagamos un compromiso. Si tienes tus hijos pequeños, estás a tiempo. Hermosísimo. Un compromiso de criarlos, de levantarlos, no en una religión, no en una amenaza. Tu mamá y tu papá serán el mejor ejemplo para ellos. Yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Quiero pisar en sus huellas para no hundirme en este mundo. Puedes dejar oro y plata, puedes dejar casas, pero es mejor dejar un legado. ¿Me entiendes?